información del gobierno. El auditorio que hace favor de seguir nuestras resoluciones, nuestras sesiones de pleno. Y antes de continuar, también deseo expresar un sentido pésame a nuestra compañera de trabajo, la licenciada Leticia Salas, quien lamentablemente tuvo el fallecimiento de su mamá, me imagino que en la madrugada o algo, porque yo la vi ayer todavía, en un acto que hubo en la noche, y hoy tengo esa noticia. Nuestro más sentido pésame para Leticia Salas. Y siendo las 11:20 de hoy, miércoles 10 de enero de 2018, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 17 del Estatuto Orgánico y 15º, numeral 1 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto, en virtud de que el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas se encuentra atendiendo una comisión oficial, seré yo quien presida esta sesión, por lo cual nuevamente doy la cordial bienvenida a mi compañera, la comisionada Arely Cano, a mis compañeros comisionados Óscar Guerra, Eugenio Monterrey y Joel Salas, y así a las personas que nos acompañan. Solicito al secretario técnico del Pleno que verifique si existe quórum legal para celebrar válidamente la sesión ordinaria del Pleno de este instituto, a la cual se ha convocado. Señor secretario, por favor. Con su venia, comisionada Cruzán. En primer lugar, se da cuenta de la ausencia de la comisionada Jimena Puente de la Mora por una incapacidad laboral temporal. Precisado lo anterior, le informo que están presentes los comisionados Arely Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, Rosendo Evgeny Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y María Patricia Cruzán Villalobos. Y hago de su conocimiento que existe quórum legal para sesionar de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7.9 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno de este instituto. Es cuanto, comisionada Cruzán. Muchas gracias, secretario Córdoba, y en virtud de ello declaramos abierta la sesión. Comisionados, de no haber inconveniente, viene la lectura y aprobación del orden del día, por favor. Los asuntos a tratar en la presente sesión son los siguientes. 1. Aprobación del orden del día y, en su caso, inclusión de asuntos generales. 2. Aprobación de los proyectos de actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria del Pleno del Instituto celebradas el 4 y 6 de diciembre de 2017, respectivamente. 3. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución que someten a consideración de este Pleno los comisionados ponentes. 4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno de este instituto la participación de un comisionado en la 11ª Conferencia Internacional Computadoras, Privacidad y Protección de Datos, a celebrarse del 24 al 26 de enero de 2018 en Bruselas, Bélgica. 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto, en estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión RA 176/2017, misma que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado 12º de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo número 635/2016, dejar sin efectos el procedimiento y la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el expediente relativo al recurso de revisión RDA 424/16 de fecha 24 de febrero de 2016. 6. Presentación del primer informe semestral de actividades del Sistema Nacional de Transparencia 2017 y 7. Asuntos generales. Es cuanto, comisionada Cruzán. Someto a la consideración de la comisionada y de los comisionados el orden del día. Les pregunto si desean escribir algún asunto general que consiste en la entrega de propuestas, así como otros que no requieran examen previo de documentos. ¿No? No. Muy bien. Pues, al no haber comentarios adicionales, solicito al secretario Córdoba que por favor tome la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionada Cruzán, se somete a consideración de las comisionadas y los comisionados el orden del día para la presente sesión, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor.
Comisionada Cruzay. A favor. Bien. Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión sin que se hayan incluido asuntos generales. ¿Es cuanto, comisionada Cruzay? Nuevamente, gracias, secretario Córdoba. Y como tenemos el segundo punto con la aprobación de las actas de las sesiones, someto a la consideración los proyectos de las mismas, tanto de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Instituto, celebradas el 4 y 6 de diciembre del año próximo pasado. No sé si desean hacer algún comentario, señores comisionados. No. Al no haber comentarios, secretario Córdoba, le ruego que tome la votación que corresponde. Con gusto, me permite someter a su consideración los proyectos de actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria del Pleno del Instituto celebradas el 4 y 6 de diciembre de 2017, por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Cruzay. A favor. Bien. Quedan aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebradas el 4 y 6 de diciembre de 2017, respectivamente. Es cuanto, comisionada Cruzay. Muy bien. Gracias, secretario Córdoba. Y ahora, en desahogo del tercer punto del orden del día, le solicito que por favor dé lectura de los asuntos que en materia de datos personales están sometidos a la consideración de este Pleno. Conforme a su instrucción, comisionada Cruzay, en primer término, doy cuenta a este Pleno de 11 proyectos de resolución los que se propone tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, de los cuales 2 de ellos corresponden a sobreseimientos por quedar sin materia, así como 2 proyectos de resolución en los que se propone desechar por extemporáneos que se encuentran listados en los numerales 3.3 y 3.4 del orden del día aprobado para esta sesión respectivamente. En segundo término, me permito dar cuenta de los proyectos de resolución de recursos de revisión de fondo que someten a consideración del Pleno para la presente sesión. En los asuntos que a continuación se les da lectura, los proyectos proponen modificar la respuesta de la autoridad obligada. Me permito señalar que los asuntos que se le dan a continuación son de las siglas RRD del año 2017, salvo mención en contrario, de la comisionada Cruzay, el 774 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el 844 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de la comisionada, un asunto que se sustanció en la ponencia de la comisionada Puente, pero que en este pleno lo presenta el comisionado Monterrey. Es el 734/17 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, señoras y señores comisionados, doy cuenta de los proyectos de resolución cuyo sentido propuesto es revocar la respuesta de los sujetos obligados. De la comisionada Cano, el 737/17 del Instituto Mexicano del Seguro Social y el del comisionado Monterrey, el 908 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es cuanto, comisionada Cruzay. Muchas gracias, secretario Córdoba. Están a la consideración los proyectos de resolución. De no haber comentarios adicionales, solicito, no hay comentarios adicionales, pido al secretario Córdoba que sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Están a su consideración los proyectos de resolución previamente señalados y solicito que sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Con gusto. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Cruzay. A favor. En consecuencia, se aprueban las resoluciones anteriormente relacionadas en los términos expuestos. Es cuanto, comisionada Cruzay. Muchas gracias. Pasaremos ahora a los asuntos en materia de acceso a la información, por lo que solicito de nueva cuenta su intervención para que nos haga favor de dar lectura a los asuntos que serán votados en esta sesión. Conforme a su instrucción, comisionada Cruzay. En primero, doy cuenta a este pleno de 23 proyectos de resolución en los que se propone tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, de los cuales 20 de ellos corresponden a sobreseimientos por quedar sin materia, que se encuentran listados en el numeral 3.3 del orden del día aprobado para esta sesión. En segundo, doy cuenta de 2 recursos de inconformidad que se encuentran listados en el numeral 3.5 del orden del día. Y tercero, procedo a dar lectura de los números de expedientes de los proyectos de resolución de recursos de revisión de fondo que se someten a votación del Pleno. Los siguientes proyectos de resolución, el sentido que proponen es confirmar la respuesta del sujeto obligado. Me permito señalar que los asuntos que dan a continuación, salvo mención en contrario, son de las siglas RRA del año 2017. De la comisionada Cano, el 7058 del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el 7639 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del comisionado Guerra, el 7360 de la Secretaría de la Función Pública,
el 7528 del Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 7549 de la Secretaría de Desarrollo Social, el 8060 de la Secretaría de Defensa Nacional, de la comisionada Cursain, el 7158 del Banco Nacional de Comercio Exterior y el 7333 de la Secretaría de la Función Pública. Del comisionado Monterrey, solamente el 7817 de la Secretaría de Educación Pública. Del comisionado Salas, el 8141 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 8225 de la Secretaría de Educación Pública. En los asuntos que a continuación se da lectura, los proyectos proponen modificar la respuesta de la autoridad obligada. De la comisionada Cano, el 7100 de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 7198 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 7856 de la Universidad Pedagógica Nacional y el 7940 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Del comisionado Guerra, el 7192 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 7381 del Instituto Nacional Electoral, el 7801 de la Secretaría de Educación Pública y el 7871 de la Universidad Nacional Autónoma de México. De la comisionada Cursain, el 6815 del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el 7228 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 7452 y 7872, ambos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y el 8138 y su acumulado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Del comisionado Monterrey, el 7614, el 7698, perdón, 7.614 de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 7.698 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el 7.782 de la Comisión Nacional del Agua. De asuntos sustanciados en la ponencia de la comisionada Puente, que presenta a este pleno el comisionado Monterrey, solamente el 7.307 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Del comisionado Salas, el RDA 161/16-bis de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el 7840 de la Secretaría de Educación Pública, el 8148 y 8260. Perdón, lo voy a interrumpir nada más un momentito, secretario, recordar el expediente. El primero es RDA, si lo mencionó como tal, ahí los demás ya son RRA. Gracias. Sí. RDA, repito para confirmar, RDA 161/16-bis. Seguimos con los expedientes RRA del año 2017, el 7840 de la Secretaría de Educación Pública, el 8148 y 8260, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 8183 de la Universidad Autónoma Metropolitana y el 8239 del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, señoras y señores comisionados, doy cuenta de los proyectos de resolución cuyo sentido propuesto es revocar la respuesta de los sujetos obligados. De la comisionada Arely Cano, el RIA 107/17 del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el 6813 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del comisionado Guerra, el 7311 del Instituto Politécnico Nacional y el 7640 del Instituto Mexicano del Seguro Social. De la comisionada Cursain, el 6661 del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y el 7984 del Instituto Nacional de Migración. Del comisionado Monterrey, el 7278 de la Cámara de Diputados y el 7453 y 7929, ambos de Petróleos Mexicanos. Del comisionado Salas, el 7931 de Pemex Etileno y el 8155 de Agroacemex. Finalmente, me permito comentar que con fundamento en el numeral 6.18 y numeral 44 de los lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto, los comisionados hicieron del conocimiento de la Secretaría Técnica del Pleno que emitirán votos disidentes y particulares en las resoluciones recaídas en los recursos de revisión identificados con las claves siguientes. Voy a dar la lectura de los votos particulares, si me permite. Todos son de las siglas RRA del año 2017, salvo mención en contrario. Es el 7297 de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, que sustancia en la ponencia del comisionado Guerra. La comisionada Cano y la comisionada Cursain presentan voto disidente porque consideran que debe analizarse la respuesta complementaria. En el 7333 de la Secretaría de la Función Pública, que presenta al Pleno la comisionada Cursain, el comisionado Salas presenta voto disidente porque considera que son necesarios mayores elementos a fin de evaluar la excepción a la reserva prevista en el artículo 112, fracción segunda de la ley. En el 7660 de la Secretaría de la Educación Pública, que presenta a este pleno la comisionada Cano, la comisionada, por cortesía,
la comisionada Cano y la comisionada Cursain presentan voto disidente porque consideran que debe analizarse la respuesta complementaria. En el 7709 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que presenta la comisionada Cano por cortesía, la comisionada Cano presenta voto disidente por no analizar la respuesta complementaria. En el 7723 de la Secretaría de Educación Pública que presenta la comisionada Cano, el comisionado Salas presenta voto particular por desbordamiento de litis. En el 7782 de la Comisión Nacional del Agua, que presenta a este pleno el comisionado Monterrey, el comisionado Salas presenta voto disidente por desbordamiento de litis. En el 7821 de la Secretaría de Educación Pública, que presenta este pleno la comisionada Cano, el comisionado Salas presenta voto particular por desbordamiento de litis. En el 7840 de la Secretaría de Educación Pública, que presenta este pleno por cortesía el comisionado Salas presenta voto disidente por desbordamiento de litis. En el 7872 del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que presenta este pleno la comisionada Cursain, el comisionado Salas presenta voto particular por desbordamiento de litis. Y en el 7891 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que presenta este pleno por cortesía la comisionada Cano y la comisionada Cursain presentan voto disidente porque consideran que debe analizarse la respuesta complementaria. Con lo anterior, se da cuenta este pleno de los votos disidentes y particulares señalados. Es cuanto, comisionada Cursain. Muchas gracias, secretario Córdoba. Están a la consideración los proyectos de resolución y pregunto si habrá algunos que se quieran separar para su discusión. Comisionado Guerra, por favor. Gracias, comisionada presidenta en funciones. Saludos a la comisionada y a los comisionados y así mismo a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos en este primer pleno del 2018. Le pediría se pudiera separar los recursos 7640 de diagonal del 17 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el 7931 también diagonal 17, ya me estoy haciendo bolas. No. Es el 7192, repito, del 17, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el 7640 del 17 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero hay una equivocación ahí en la lista que nos pasaron, mejor lo voy a leer directamente de mis fichas. Es el 7192 del 17 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el 7640 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una disculpa, estaba mal el cuadro que nos pasaron, para poderlos analizar en lo particular y también votarlos de igual manera. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Guerra. Comisionado Salas, por favor. Sí, muy buenos días, compañeras y compañeros de pleno. De igual forma, como lo hizo la comisionada presidente y el comisionado Guerra, saludar a todo el público que nos hace favor de acompañarnos en este primer pleno del 2018 y para los mismos efectos pediría que se pudiese separar el recurso de revisión con la clave RRA 7931 diagonal 17, interpuesto en contra de Pemex Etileno, con la finalidad de que una vez discutido pueda ser votado en lo particular. Muchas gracias, comisionado Salas. Pues de no haber comentarios adicionales, pido al secretario Córdoba que sea tan amable de tomar la votación correspondiente de los asuntos que nos ha hecho favor de mencionar. Con gusto, comisionada Cursain. Previo a llamar al voto, haré un resumen de los asuntos que se van a presentar a discusión su discusión en materia individual, que son los siguientes: es el RRA 7192 diagonal 17, el R de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el RRA 7640 diagonal 17, donde sí me permito confirmar que la discrepancia que existe entre el guión y la tabla, porque corresponde en efecto el 7640 diagonal 17 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y por último, el RRA 7931 diagonal 17 de Pemex Etileno. Muy bien. Sí, ya lo corregí. Sí, ¿no? Es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿No es del Seguro Social? A ver, el primero es de Hacienda y Crédito Público. El segundo, 7640, es del IMSS. En contra del IMSS. Correcto. Por favor. Sí. Se toma nota y se hace la corrección correspondiente, por favor. Gracias. Y respecto al del comisionado Salas, ya lo mencionó también. Pemex Etileno, sí. Correcto.
Una vez mencionados los votos disidentes y particulares, me permito informar, están a su consideración el resto de los proyectos de resolución en los términos descritos y le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada Cano. A favor con los votos disidentes y particulares que ya fueron relatados por la Secretaría. Gracias. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor de los proyectos. Comisionado Salas. Y a favor con las salvedades expresadas. Comisionada Cursain. Sí, también a favor de igual modo con las observaciones que se hicieron y que ya mencionó usted hace un momento. Gracias. Gracias. Quedan, en consecuencia, se aprueban las resoluciones anteriormente relacionadas en los términos expuestos. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. A continuación procederemos a presentar y discutir los proyectos en estricto orden cronológico y después tomar la votación correspondiente. Me refiero a los que fueron separados para la discusión individual y, por tanto, solicito al comisionado Guerra nos haga favor de presentar el proyecto de resolución del recurso en revisión RRA 7192, interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Muchas gracias, presidenta. La solicitud fue de un particular donde solicitó el listado de beneficiarios de un programa que se denomina de recuperación de tu ahorro para el retiro. En este caso solicitó para el Estado de Tabasco y lo pidió desglosado por municipio, monto a recuperar y si estos ya fueron pagados o no. En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público clasificó en términos de la fracción primera del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la parte de la base de datos nacional del SAR que la empresa operadora Procesar le remitió en disco compacto, el cual contiene la información relativa a los trabajadores que cumplieron 65 años o más y que no han recibido los recursos del sistema del ahorro para el retiro a que tienen derecho. Por lo anterior, el sujeto obligado entregó al solicitante el acta correspondiente a través de la cual los miembros de su comité de transparencia confirmaron la clasificación de la base de datos nacional del SAR, la cual contiene el listado de los beneficiarios del programa de recuperación de ahorro para el retiro en el Estado de Tabasco. El particular interpuso el recurso de revisión inconformándose contra la clasificación de la información requerida. En alegatos, el sujeto obligado reiteró la clasificación de la parte correspondiente a la base de datos nacional del SAR, que contiene el listado de beneficiarios del programa de recuperación de tu ahorro para el retiro en el Estado de Tabasco. De la revisión de las constancias que integran el presente recurso de revisión, así como de la investigación realizada por la ponencia, se advirtió que si bien es cierto que en la base de datos nacional del SAR contiene una serie de datos personales susceptibles de calificarse en términos de la fracción primera del artículo 103 de la ley, que fue la que citó la Secretaría de la ley en la materia, como son obviamente el nombre, el número de seguridad social, la CUR, la fecha de nacimiento, el género, el último periodo de cotización, el último salario diario integrado, clave del Afore y saldos de las subcuentas. También es cierto que con excepción de los nombres de las personas físicas y los datos antes listados, que no fueron requeridos en la solicitud de información materia del presente recurso, ya que el particular únicamente requirió el listado de los beneficiarios del referido programa en el Estado de Tabasco, identificando el monto a recuperar y si ya fue pagado o no. Asimismo, el particular no solicitó los saldos de las subcuentas, sino los montos totales a recuperar que ya fueron pagados, respecto de los cuales, en atención al RIA formulado por ponencia a mi cargo, la Secretaría informó que está en posibilidades de proporcionar el saldo total sin el desglose de los saldos de las distintas subcuentas, sin identificar a los beneficiarios en particular. En cuanto al nombre de los beneficiarios del programa de recuperación de tu ahorro para el retiro, se determinó que no era procedente su entrega porque se encuentra relacionado con actividades que son propias del patrimonio, dinero a recuperar o recuperado de una cuenta individual abierta en una administradora o en una institución de crédito, y que solo competen a la esfera privada, por lo que claramente los nombres de los que desean acceder a el ahora recurrente resultaron ser datos personales susceptibles de clasificarse como confidenciales en términos de la artículo 103, fracción primera de la ley en la materia. Máxime que los montos que tienen pendientes por recibir o que ya recibieron las personas mayores de 65 años no proceden de recursos públicos, sino de sus ahorros que ellas mismas aportan a su Afore a lo largo de su vida laboral y respecto de los cuales el sujeto obligado únicamente tiene la función de buscarlos y orientarlos en el proceso para que los recuperen.
Por lo que corresponde a los montos por recuperar y los que ya fueron pagados, se estimó que era factible su entrega. Si se le disocia perfectamente de los nombres de sus titulares, pues ya no se trataría de datos personales relativos al patrimonio de personas físicas identificadas o identificables, además de entregar los montos requeridos de forma que no estén vinculados con sus titulares, permitiría transparentar los resultados del programa de recuperación de tu ahorro para el retiro, cuyo objeto es que las personas mayores de 65 años de edad accedan a los recursos de sus cuentas individuales de ahorro para el retiro. Lo anterior con el propósito de que la colectividad esté en posibilidades de evaluar el desempeño de la dependencia en comento, es decir, la forma en que se informó y se facilitó la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a personas mayores de 65 años de edad que no lo habían recibido y cuentan con tal derecho, pues solo mediante la garantía del derecho al acceso a la información es posible conocer el ejercicio y el desempeño de las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre este aspecto para estar en posibilidades de valorar su desempeño. Por tanto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información de la parte recurrente y considerando que el sujeto obligado reconoció a través de su unidad de seguros, pensiones y seguridad social que le resulta factible proporcionar el saldo total entregado a los beneficiarios de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro, sin identificar a los beneficiarios en particular, se estimó que el agravio del particular era parcialmente fundado, pues aunque no es procedente que se le proporcione el nombre de los beneficiarios del programa porque está vinculado con información patrimonial que es confidencial, lo cierto es que sí se le debió otorgar el acceso a la información de su interés en parte, es decir, la Secretaría recurrida debió conceder el acceso a los montos totales de los beneficiarios que tienen derecho a acceder o que en su caso ya fueron entregados, con el propósito de que sean susceptibles de comparación y brinden certeza jurídica sobre los resultados del programa de recuperación de ahorro para tu retiro en el Estado de Tabasco, entidad federativa sobre la que fue requerida la información en materia de solicitud de este acceso. Por lo que respecta al grado de desglose consistente en municipios, no resultó procedente ordenar al sujeto obligado que proporcione la información en términos debido a que, como se manifestó por parte del sujeto obligado y como se observó en la lista de rubros que integran la base de datos nacional del SAT, la información de los beneficiarios únicamente se encuentra identificada por entidad federativa, sin que el mismo coincida con el lugar de residencia actual de las personas. Por lo cual, comisionados, el sentido que les propongo para este recurso es modificar la respuesta e instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que proporcione al recurrente los montos totales a los que los beneficiarios tienen derecho a acceder o que en su caso ya fueron entregados en el Estado de Tabasco con relación al programa de recuperación del ahorro para el retiro. En enero de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto emitió el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico, la Protección de la Economía Familiar, de la cual derivó el Programa de Recuperación de tu Ahorro para el Retiro, en el que participan en coordinación la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro, la CONSAR, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, ISSSTE, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y las AFORES, el cual está dirigido a las personas que en algún momento de su vida cotizaron en las instituciones de seguridad social y que por falta de información no retiraron el ahorro de sus cuentas individuales. Dicho programa consiste en identificar a las personas mayores de 65 años en todo el país que cuentan con saldos en las cuentas individuales de su fondo de ahorro para el retiro, para buscarlos y orientarlos en el procedimiento para que puedan recibir dichos recursos que son de ellos. En ese sentido, el 28 de marzo de 2017, mediante un comunicado, el sujeto obligado en conjunto con el Seguro Social informó que fueron entregados más de 1.700 millones de pesos en todo el país a las personas mayores que ya solicitaron la devolución de sus ahorros no utilizados. Ahora bien, con el propósito de brindar certeza jurídica a los ciudadanos sobre el actuar y los actos de autoridad que realizan los sujetos obligados, es primordial la difusión de la información con la que pueda verificarse el actuar de estas autoridades, fomentando la rendición de cuentas y su escrutinio público. En el caso concreto de difundir los montos de las cuentas del Fondo del Ahorro para el Retiro, para recuperar los montos que ya fueron entregados de los beneficiarios del Programa de Recuperación de tu Ahorro para el Retiro, permite conocer los resultados de dicho programa, constatando
que no hubo un actual irregular por parte del Gobierno federal y en este caso a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las demás instituciones involucradas. Y si bien los montos pendientes por entregar o que ya fueron entregados a los beneficiarios no proceden de recursos públicos, sino de ahorros que las mismas personas aportaron a las AFORES a lo largo de su vida laboral y respecto a las cuales el sujeto obligado únicamente tiene la función de buscarlos y orientarlos en su proceso para que los puedan recuperar y entregárselos a los mismos de forma disociada del nombre, como ya se dijo, de sus utilidades, permite transparentar los resultados de este programa, que finalmente en el discurso que hizo el presidente en aquel momento, en un momento de crisis económica, de inflación, y aparte, de incrementos, por ejemplo, en las gasolinas, pues se vea como una medida para poder hacer un apoyo a las economías familiares, lo cual pues era muy importante en términos y más en este tipo de personas de la tercera edad, que pues aquellos ahorros que son propios, pues se les pudieran entregar. Y es importante evaluar si este programa, qué grado de cumplimiento. Simplemente, si yo sé que tenía 300 personas que tenían derecho a eso y simplemente llevo 10 personas de las cuales les he entregado, pues me permite evaluar si se está cumpliendo con el objetivo. Y eso es finalmente lo que se está ordenando y en ningún momento se pone en riesgo dar información patrimonial que pueda afectar, digamos, a las personas, dado que el nombre queda totalmente como un dato confidencial. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Guerra. No sé si hay algún comentario que se deseara hacer. Comisionada Cano, por favor. Gracias, comisionado presidente. Muy buenos días. El recurso expuesto por el comisionado Guerra nos permite reflexionar sobre uno de los comportamientos poblacionales más importantes de toda la sociedad: el envejecimiento de las personas. Datos del INEGI revelan que poco más de 13 millones de mexicanos tienen edades por encima de los 60 años, lo que se traduce en casi el 11% de la población total del país, de los cuales apenas una cuarta parte se encuentra pensionada. Estas cifras, aunado a la ampliación de la esperanza de vida, genera tendencias de aumento en el número de individuos de edad avanzada. En México, según lo detalla el diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad de la población adulta mayor, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, el nivel de ingreso y las bajas tasas de ahorro han conducido a la mayor parte de quienes conforman este sector a situaciones de carencia. Coneval, por su parte, ha señalado que alrededor del 42% de los adultos mayores experimenta pobreza. Ante este tipo de escenarios, es importante transparentar la información relacionada con los esfuerzos gubernamentales emprendidos para reducir las condiciones de vulnerabilidad de este sector poblacional, siendo un caso el referido en el recurso de revisión expuesto por el comisionado Guerra, ya que el programa de recuperación de tu ahorro para el retiro, según detalla comunicados del Gobierno federal, está dirigido a 3.2 millones de adultos mayores que tienen recursos económicos a su favor acumulados en las cuentas de las administradoras de fondo para el retiro, también conocidos como AFORES, y que ya dio cuenta también el propio comisionado ponente. En este sentido, la publicidad informativa toma relieve al dotar a la sociedad de elementos para evaluar los desempeños institucionales como parte de un esquema de rendición de cuentas, pero también porque ayuda a visibilizar los esfuerzos que deben ser conocidos por las personas a fin de que, en caso de encontrarse en condiciones similares, puedan ejercer en su favor los beneficios de las acciones gubernamentales para paliar en alguna medida las condiciones difíciles a las que se enfrentan muchas personas mayores en la actualidad. La esperanza de vida de nuestro país es cada vez más amplia, como resultado de los avances médicos, científicos y sociales. Sin embargo, ello implica atender una serie de retos que consideran el cambio de patrones de consumo, en las costumbres relacionadas con el uso del tiempo libre, de las estructuras económicas y, por supuesto, de los mecanismos que garanticen el acceso a ingresos económicos, a fin de que las personas cubran sus necesidades básicas, particularmente en el caso de adultos mayores. En este contexto, todo esfuerzo institucional para abonar en favor de estos objetivos es relevante y merecedor de transparentarse. Por tales consideraciones, se advierte oportuna la resolución expuesta por el comisionado Guerra a fin de modificar la respuesta del sujeto obligado
para que se haga entrega en versión pública de los documentales que permitan conocer los montos de las cuentas de fondo de ahorro para el retiro por recuperar y los pagos que, en su caso, hayan sido hechos, protegiendo, sin lugar a dudas, el nombre de los beneficiarios, así como otros datos personales que están expuestos debidamente en el proyecto. Es así que, bueno, coincido y celebro la oportunidad de este recurso. Gracias, comisionada Cano. ¿Algún otro comentario al respecto? No, hay ninguno de parte de los demás comisionados. Muy bien. En ese caso, secretario Córdoba, le rogaría que tomara la votación. Conforme a su instrucción, comisionada Cursain, se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 7192/17, que propone modificar la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Le pido a la comisionada Cano manifieste, por favor, el sentido de su voto. A favor. Comisionado Guerra. Agradezco los comentarios de la comisionada Cano y a favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Cursain. A favor. Queda aprobado por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 7192/17, que modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto, comisionada Cursain. Muchas gracias, secretario Córdoba. Y bueno, nuevamente le solicito al comisionado Guerra que nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 7640/17, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y que ha sometido a la consideración de los integrantes de este pleno. Gracias. Nuevamente, muchas gracias y bueno, me tocan porque van en el orden cronológico que fueron presentados. Como ya se dijo, es un recurso en contra del Seguro Social y el particular requirió al Seguro Social conocer sobre la aplicación de la norma 046 SS Secretaría de Salubridad y Asistencia 2 del 2005. Lo que requirió conocer fueron los hospitales, clínicas o centros médicos que prestan el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, número y estadísticas de procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, solicitadas y practicadas, el método utilizado, la totalidad de procedimientos realizados de mujeres menores y mayores de 12 años, así como cuántas mujeres mayores de 12 años y menores de 18 solicitaron y se les practicó la interrupción sin y en compañía de su padre, madre, tutor o de quien ejerce su patria potestad o representación legal, si se realiza una valorización diferenciada, si en las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas a partir de marzo del 2016 se dio vista al Ministerio Público antes o después de realizar dicha intervención. Asimismo, el particular precisó que por cada requerimiento se le indicara para el caso de que el sujeto obligado considera que no cuenta con las atribuciones ni se encuentra obligado a contar con esa información, el fundamento legal y la motivación correspondiente, así como los trámites internos que realizó para garantizar que la solicitud se realizó de manera exhaustiva. O sea, ya se adelantó él, o sea, fúndame, motívame la inexistencia y dime de una vez qué hiciste y qué trámites, procedimientos llevaste para garantizarme que tu búsqueda fue exhaustiva, de conformidad con las atribuciones y archivos a su cargo. Ya en respuesta a la División de Información de Salud del sujeto obligado, comunicó al particular que de una búsqueda de los sistemas de información con que cuenta, como son el Sistema de Información Médico Operativo, del Data Mart de estadísticas médicas, el Sistema de Información de Atención Integral a la Salud, el subsistema 27 y 13, informaba que el Instituto Mexicano del Seguro Social no se realizan abortos legales, debido a que no se cuenta con registros de causas externas sobre los abortos registrados en los derechohabientes, los cuales pueden ser por violaciones, accidentes, inseminación artificial, situación económica, imprudenciales, culposas, entre otras. A su vez, el sujeto obligado informó al particular que tampoco se realizan interrupciones voluntarias del embarazo de acuerdo a lo expuesto por la Coordinación de Atención Integral en el segundo nivel, lo que le impedía brindar dicha información, resultando inexistente, situación que fue avalada por el comité del sujeto obligado. El particular impugnó la inexistencia de la información requerida al considerar que de conformidad con lo dispuesto en la norma, como ya citada, que es la de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 2 del 2005, se advierte la obligación específica de las instituciones de salud pública de contar con registros como los requeridos, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe contar con la información solicitada al ser parte del sistema de salud.
Las consideraciones de la ponencia son las siguientes. En la resolución, mi ponencia analizó si la inexistencia invocada por el Instituto Mexicano del Seguro Social se encontraba apegada a la legalidad. De este modo, advertimos que al estudiar la norma oficial mexicana ya citada, denominada violencia familiar, sexual y en contra de las mujeres, criterios para la prevención y atención, encontramos que el Instituto Mexicano del Seguro Social, al formar parte del Sistema Nacional de Salud, está obligado a dar cumplimiento a las disposiciones previstas en dicha norma, entre estas, las relativas a la prestación del servicio de aborto médico a personas que hayan sido víctimas de una violación. A su vez, encontramos que las instituciones del sector público, social y privado que otorgan atención médica a las o los usuarios involucrados en situaciones de violencia familiar sexual deberán registrar cada caso y notificarlo a la Secretaría de Salud, lo cual implica que el Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado a contar con registros de atención médica que ha efectuado en cumplimiento de la norma que ya ha sido citada. En ese sentido, advertimos que en la gestión de la solicitud de información, el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la ley en la materia, debido a que omitió turnar la solicitud a todas las delegaciones, siendo estas a través de sus unidades médicas que podrían contar con registros de datos relacionados con la interrupción legal del embarazo, ya que son las directamente responsables de las operaciones de los servicios institucionales. Dichas delegaciones cuentan con órganos operativos, entre otros las unidades de servicios médicos y no médicos, mismos que a su vez cuentan con recursos materiales, humanos, tecnológicos y económicos, cuya complejidad es equivalente al nivel de operación que están destinados a proporcionar atención médica integral a la población, por lo que su competencia resulta incuestionable. Así, entendiendo que la tramitación de la solicitud fue deficiente, propongo revocar la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social e instruirle a efecto que, previa búsqueda exhaustiva y efectiva en la dirección de prestaciones médicas y las delegaciones a través de sus unidades médicas, entrega al particular las expresiones documentales donde se desprenda la información que es de interés del particular. Considero oportuno presentar este asunto en lo individual con el fin de destacar la importancia de dar a conocer la información que el Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado a detentar en cumplimiento de la norma oficial ya referida, la cual, como señaló, tiene como objeto establecer los criterios a observar en la detención, prevención, atención médica y orientación que se proporciona a las y a los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos, por lo que resulta relevante conocer aquella información de mujeres que han solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, en específico aquellas personas que han sido víctimas de violencia sexual, en el entendido que la propia norma se generó para documentar este tipo de casos en pos de generar políticas de salud pública a favor de la mujer que puedan terminar con este tipo de violencia bajo el principio ya conocido de que aquello que no se mide no se puede corregir. De este modo, al otorgar el acceso a la información de interés del particular, se favorece la rendición de cuentas de tal manera que los ciudadanos pueden conocer de qué manera el Seguro Social está dando cumplimiento a las disposiciones previstas en la norma, que es de carácter obligatorio, en este caso a quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud, siendo esta estadística básica con la que debe contar el Seguro Social. Sería todo, compañeras comisionadas y comisionados. Muchísimas gracias, comisionado Guerra. Pregunto si hay algún comentario de los demás comisionados. En ese caso, le pediría al secretario Córdoba que nos hiciera favor de tomar la votación. Conforme a su instrucción, comisionada Cursain, se somete a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 7640/17 que propone revocar la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social. Le pido a la comisionada Cano manifieste por favor el sentido de su voto. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Cursain. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 7640/17 que revoca la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es cuanto, comisionada Cursain. Muchas gracias, secretario Córdoba. Corresponde ahora al comisionado Salas y le solicito que nos haga favor de presentar el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 7931/17, interpuesto en contra de Pemex Etileno,
y que ha sometido a la consideración de los integrantes de este Pleno. Con mucho gusto, comisionada presidente. El particular solicitó a Pemex Etileno conocer la versión pública del dictamen sobre las causas de la explosión en la planta Colorados 3 del complejo Pajaritos en la entidad federativa de Veracruz. En respuesta, el sujeto obligado señaló que no pudo localizar la información solicitada en los archivos de su dirección general, por lo que la declaró inexistente. Además, manifestó que la planta Colorados 3 no es de su propiedad, sino de la empresa privada Petroquímica Mexicana de Vinilo. Inconforme, el particular interpuso el recurso que presentó por considerar que se le negó la información solicitada. En alegatos, Pemex Etileno reiteró su respuesta inicial. Tras analizar el caso, esta ponencia identificó que el agravio del recurrente resulta fundado por las siguientes 3 razones. Primero, Pemex Etileno no tornó la solicitud a una unidad administrativa que podría ser competentes para atenderla. Segundo, refuerza lo anterior que se localizó un dictamen de un punto de acuerdo emitido por la comisión correspondiente en el Congreso de la Unión, donde se exhorta a Pemex a presentar un informe detallado sobre las causas y consecuencias de la explosión de la planta Colorados 3. Pemex Etileno es subsidiaria de Pemex, es decir, está sujeta a la conducción central, dirección estratégica y coordinación de esta última. Por lo tanto, Pemex Etileno cuenta con unidades administrativas a quienes les corresponde coordinar con Pemex la gestión de los riesgos a instalaciones, personas, medio ambiente y la comunidad en relación con sus operaciones en las plantas de procesos y de servicios auxiliares. En abril del año pasado se produjo una explosión en la planta Colorados 3 del complejo Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. Esta planta fue administrada por la empresa privada Petroquímica Mexicana de Vinilo, de la cual fueron accionistas tanto Pemex Etilenos como otra empresa privada llamada Mexichem. En la explosión murieron 32 trabajadores y más de 130 resultaron heridos. Además de la pérdida de vidas, el incidente tuvo múltiples repercusiones en la vida de Mundo Nuevo, el poblado más cercano a dicha planta. Tras la explosión, hay víctimas que no han podido regresar a trabajar y algunas familias han abandonado la localidad, ya que su modo de vida dependía directa o indirectamente de la actividad que se generaba por la planta. La explosión también causó consecuencias graves para el medio ambiente. De acuerdo con una investigación independiente de Greenpeace México, después del incidente en Coatzacoalcos, el agua contiene sustancias tóxicas, algunas de ellas cancerígenas. El agua contaminada afecta el ecosistema de la región y daña la salud de las personas. Luego del incidente, la planta Colorados 3 del complejo petroquímico Pajaritos fue cerrada. Por lo tanto, también hubo pérdidas en la inversión realizada y la producción no se generó en años posteriores. La planta Colorados 3 fue administrada por una empresa de alianza pública privada, Pemex Etileno y Mexichem. Ambas, de la mano de las autoridades competentes de los sectores ambiental y de la salud, debieron trabajar para reparar los daños correspondientes a las víctimas, sus familias y la población afectada, así como para limpiar y resarcir los daños al medio ambiente de acuerdo con sus propias atribuciones correspondientes. Sin embargo, la información pública sobre el tema no es suficiente para aclarar las responsabilidades respectivas. De acuerdo con comunicados conjuntos, tanto Mexichem como Pemex se han comprometido a compensar a las víctimas y sus familiares. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente asignó la responsabilidad de las reparaciones ambientales a Mexichem por ser el accionista mayoritario. Por su parte, Pemex Etileno ha señalado que es un participante minoritario en la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo y ha atribuido la responsabilidad de presentar informes a Mexichem que deberían basarse en los peritajes de la propia Procuraduría General de la República, la cual investiga el hecho desde 2006 y su dictamen final estaría listo en septiembre de 2017, según se pudo reportar en su momento a la prensa. Es importante hacer notar que la planta Colorados 3 ha tenido accidentes previos, como documentó en su momento el propio Congreso de la Unión. Además, otros accidentes han ocurrido en instalaciones de la empresa Petróleos Mexicanos de diferentes tipos y magnitudes.
Por mencionar tan solo algunos ejemplos, en 2014 el incendio de una plataforma en Campeche causó la muerte de 4 personas. En 2012, la explosión de un gasoducto en Tamaulipas provocó 30 muertes y en 2010, la fuga de un ducto en Puebla generó el mismo número de muertes y dañó 80 viviendas. La información pública permitirá a Pemex Etileno informar sobre las medidas que implementará para evitar que estos eventos se sigan reproduciendo en el futuro. Con o sin responsabilidad compartida con empresas privadas, los mexicanos tenemos derecho a solicitar información a Pemex y sus subsidiarias sobre las acciones que llevan a cabo para remediar las consecuencias que estos eventos pudieron tener en la población y en el medio ambiente. La información sobre las causas y consecuencias puede ayudar a los afectados por la explosión, así como a la sociedad en su conjunto, a clarificar las competencias de cada responsable para que cada uno demuestre que las cumplieron, que hicieron lo correspondiente para contribuir a reparar los daños y que se coordinaron para prevenir que se repitan incidentes de este tipo en Pajaritos y otros lugares del país, salvando vidas humanas, protegiendo los derechos laborales y cuidando los recursos públicos. Por tanto, es que esta ponencia propone al Pleno revocar la respuesta de Pemex Etileno e instruirle a realizar una nueva búsqueda exhaustiva de la información solicitada en todas las unidades administrativas competentes y una vez localizada, esta sea entregada al particular. Es cuanto, compañeros del Pleno. Muchas gracias, comisionado Salas. ¿Hay alguno de los señores comisionados o la señora comisionada que quisieran hacer algún comentario al respecto? Muy bien, de no haber comentarios, secretario Córdoba, le solicitaría que tomara la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionada Cruzain, se somete a consideración del Pleno de las señoras y señores comisionados el proyecto de resolución identificado con la clave RRA 7931-17 que propone revocar la respuesta de Pemex Etileno. Le pido a la comisionada Cano manifieste por favor el sentido de su voto. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Cruzain. A favor. Bien. Se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 7931-17 en el sentido de revocar la respuesta de Pemex Etileno. Es cuanto, comisionada Cruzain. Muchas gracias, secretario Córdoba. En desahogo del cuarto punto del orden del día, que corresponde al proyecto de acuerdo listado, le solicito al señor secretario que sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Con gusto. Por instrucciones de la comisionada Cruzain, se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de un comisionado en la 11ª Conferencia Internacional Computadoras, Privacidad y Protección de Datos, a celebrarse del 24 al 26 de enero de 2018 en Bruselas, Bélgica, identificado con la clave ACT-PV-10-01-2018.04, por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Cruzain. Sí, a favor. Bien. Se aprueba por unanimidad de los comisionados el acuerdo mencionado. Es cuanto, comisionada Cruzain. Muchas gracias. En desahogo del quinto punto del orden del día, que corresponde también al proyecto de acuerdo listado, le solicito nuevamente, secretario Córdoba, nos haga favor de tomar la votación que corresponde. Con gusto. Por instrucciones de la comisionada Cruzain, se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efectos el procedimiento y la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el expediente relativo al recurso de revisión RDA 424-16 de fecha 24 de febrero de 2016, identificado con la clave ACT-PV-10-1001-2018.05, por lo que le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Cruzain. A favor. Se aprueba por unanimidad de los comisionados el acuerdo mencionado. Es cuanto, comisionada Cruzain. Gracias. Ahora, en desahogo del sexto y último punto del orden del día, se toma nota del primer informe semestral de actividades del Sistema Nacional de Transparencia 2017. ¿Habría algún comentario que quisiera hacer alguno de los señores comisionados? La señora comisionada tampoco. Muy bien, muchas gracias. Pues, no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión del Pleno de hoy, 10 de enero de 2018, siendo las 12:14. Muchas gracias. Buen día.